Todo empezó con un grito. No uno de miedo, ni de dolor. Uno de esos gritos ahogados, sorprendidos, cargados de algo que en ese momento no supe identificar. Eran las 11 menos cuarto de la mañana de un domingo cualquiera en Zaragoza. Yo estaba en casa de mis suegros, en su patio trasero, intentando cambiar el grifo de la barbacoa porque, como siempre, me tocaba a mí hacer de manitas mientras los demás desayunaban croissants en la terraza. Marta, mi mujer, había entrado a la casa hacía un rato con su madre y su prima Clara, para buscar unas servilletas o algo por el estilo. Y entonces escuché el grito de Clara desde dentro. «¿Pero qué cojones?», se oyó. Luego, silencio. Silencio absoluto. Me quedé quieto. Ni un pájaro, ni un coche pasando, ni una risa de fondo. Solo ese vacío incómodo que uno solo escucha en momentos raros, como antes de un accidente o justo después de un portazo. Entré a la casa por la cocina sin decir nada. Y ahí las vi. Las tres. Mi suegra con la cara blanca, como si hubiera visto un fantasma. Clara de pie, con los ojos abiertos como platos, mirando a Marta, que tenía en la mano una camiseta de hombre, claramente no mía, arrugada y mal escondida detrás de unas mantas en el armario del pasillo. La escena era surrealista. Marta no decía nada. Ni un intento de disimular. Se limitó a dejar la camiseta sobre la mesa y decir con total calma, «No es lo que pensáis». Yo no sabía lo que pensaban ellas. Yo ni siquiera sabía qué debía pensar yo. Me acerqué, miré la prenda. Era de estas camisetas de gimnasio, con el logo de un box de CrossFit en Madrid. Madrid. Nosotros no vivimos en Madrid. Yo no conozco a nadie de Madrid. Ella, en teoría, tampoco. ¿Qué es esto?, pregunté, sin gritar. Aún no estaba enfadado. Estaba, más bien, confundido. Marta me miró. Esa mirada que uno ve en las películas justo antes de que alguien suelte una verdad de esas que lo cambian todo. Pero no dijo nada. Se giró y se fue al baño. Así, sin más. Mi suegra intentó decir algo, pero le temblaba la voz. Clara, que siempre fue la más directa de esa familia, soltó, «Esa camiseta no es tuya, ¿no?». Le dije que no, claro. Entonces miró hacia el pasillo y dijo, «Pues entonces tu mujer te está engañando, Javi. Porque eso, cariño, eso no es de una compañera de trabajo». Y ahí empezó todo. No con una sospecha, no con un presentimiento, ni con mensajes de texto. Empezó con una camiseta ajena mal escondida, con un grito, y con el tipo de silencio que te obliga a replantearte toda tu vida. Los días siguientes fueron raros. Marta se hizo la loca. Me pidió que no montáramos un drama delante de Martina, nuestra hija. Que si necesitábamos hablar, lo haríamos como adultos. Que por favor esperara al lunes, porque tenía que dar unas clases importantes en el instituto. Yo, por dentro, ardía. Pero por fuera, intentaba no romper nada. El lunes por la tarde, ya en casa, le pregunté directamente, ¿de quién era la camiseta? Su respuesta fue tan absurda que ni siquiera sentí rabia. Me dijo que era de un amigo de Clara, que se había quedado a dormir en casa un día que ellas salieron por la ciudad. ¿Un amigo de Clara? ¿En nuestra casa? ¿Durmiendo en nuestra habitación? Fue hace meses, dijo. Yo no estaba bien contigo, Javi. Estaba confundida. Esa fue la primera grieta real en la fachada. Lo más jodido fue que no lo negó. No intentó siquiera inventarse una historia creíble. Solo me miró con cara de me da igual. Y eso dolió más que cualquier confesión. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón, con la tele puesta sin volumen, repasando mentalmente todas las veces que me había sentido idiota en los últimos meses.
Todas las noches que me dijo que tenía claustrofobia emocional, que necesitaba espacio. Todos esos viernes que prefería quedarse sola, para pensar. Qué casualidad que ahora todo encajaba. El espacio lo había usado para meter a otro en nuestra cama. Las dudas emocionales se le quitaban entre sábanas ajenas. Pero lo peor aún no lo sabía. Porque esto, lo de la camiseta, no era más que el comienzo. Cuando me desperté el martes, después de haber dormido apenas 2 horas, tenía la sensación de que la casa no era la misma. No porque hubiera cambiado algo físicamente, sino porque yo ya no podía mirar nada sin pensar que alguien desconocido había estado allí, caminando por el pasillo, abriendo el armario, usando nuestras cosas o, peor aún, compartiendo espacio con mi mujer mientras yo trabajaba, o estaba en el supermercado, o buscando a Martina en el colegio. Esa idea me quemaba por dentro, pero intenté mantenerme tranquilo porque sabía que, si me dejaba llevar por la rabia, terminaría diciendo cosas irreversibles delante de mi hija, y eso era lo último que quería. Marta actuó como si nada hubiera pasado y desayunó con una naturalidad que me molestó muchísimo. Yo la miraba en silencio mientras untaba mantequilla en una tostada como si la noche anterior no hubiera admitido que una camiseta desconocida había llegado a nuestra casa por razones que no tenía intención de explicar verdaderamente. No quería montar una escena, pero tampoco quería seguir tragándome todo. Cuando salió para ir al instituto me quedé solo con Martina, que estaba entretenida con sus lápices de colores, ajena por completo a la tensión que flotaba en el ambiente. Aproveché para ordenar un poco y despejar la mesa, pero lo hacía más para mantener las manos ocupadas que por necesidad real. Esa misma mañana tomé una decisión, no podía seguir dependiendo de lo que Marta quisiera contarme, porque estaba claro que no iba a decir la verdad voluntariamente. Necesitaba información y no tenía intención de pasarme semanas especulando. Así que empecé a reconstruir el fin de semana anterior, los horarios, las ausencias, los pequeños detalles que me habían parecido extraños y que en ese momento tomaban un nuevo sentido. Me sentí ridículo al recordar cómo el viernes por la tarde Marta había insistido en pasar por una tienda de ropa deportiva, supuestamente para comprar un chándal para sus clases de educación física, cuando ella ni siquiera era profesora de esa especialidad. Yo no había cuestionado nada en ese momento porque siempre intenté darle espacio y no hacerme pesado, pero al recordarlo me di cuenta de que llevaba semanas justificando comportamientos que antes habrían sido claramente sospechosos. Cuando dejé a Martina en el colegio, volví a casa sin avanzar nada en el trabajo que se suponía debía entregar. Me senté en el sofá intentando ordenar las ideas. Revisé mentalmente cada salida de Marta, cada noche que llegaba más tarde de lo normal, cada vez que se duchaba nada más entrar por la puerta sin siquiera saludarme. No quería caer en paranoia, pero era imposible ignorar que todo formaba un patrón muy claro. A media mañana recibí un mensaje de Clara. Su tono era directo, como siempre. Me dijo que lo que había pasado el domingo no era normal y que ella también estaba preocupada porque Marta llevaba meses teniendo comportamientos que antes no tenía. No quiso decirme nada por mensaje, pero me propuso tomar un café esa misma tarde. Acepté porque necesitaba entender qué estaba ocurriendo y, sobre todo, porque Clara nunca había sido de las que exageran o inventan historias. Marta no sabía que su prima me había escrito y preferí mantenerlo así. Cuando me reuní con Clara por la tarde, en una cafetería cerca del puente de Santiago, noté enseguida que estaba nerviosa. La conocía desde hacía años y nunca la había visto tan tensa. Apenas nos sentamos me dijo que no quería meterme ideas en la cabeza que no pudiera demostrar, pero que había cosas que ella misma había visto y que no quería callarse más. Me relató que, desde septiembre, Marta se escapaba del instituto en horas donde no tenía clases, que salía con prisa y regresaba como si volviera de algún sitio donde no debía estar. Según Clara, varios compañeros habían hecho comentarios al respecto,
pero nadie se atrevía a decir nada porque Marta siempre había sido muy reservada y solía reaccionar mal cuando alguien intentaba opinar sobre su vida. Lo que más me impactó fue cuando Clara mencionó que, en noviembre, Marta había pasado un fin de semana en Madrid con la excusa de un curso de formación que jamás existió. Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que ella misma se había ofrecido a acompañarla a la estación de autobuses, pero Marta lo evitó diciendo que prefería ir sola. Eso ya le había parecido extraño, pero no quiso darle importancia hasta que, el domingo pasado, encontró la camiseta en nuestro armario mientras buscaba unas mantas. Mi estómago se revolvió al escucharla. Todo encajaba demasiado bien. Le pregunté si creía que Marta estaba con alguien y Clara me respondió sin pensárselo mucho: no puedo afirmarlo, Javi, pero si me preguntas si me lo creo, te digo que sí. Y no desde ahora, sino desde hace meses. Lo peor fue cuando añadió que, en Navidad, Marta estuvo especialmente antipática cada vez que yo mencionaba la posibilidad de hacer un viaje en familia, como si la idea de pasar tiempo conmigo la incomodara. Yo recordaba esas discusiones y, en su momento, pensé que era estrés del trabajo. Ahora tenían otro sentido. Volví a casa con la sensación de que algo dentro de mí se estaba desplomando poco a poco. No era solo la sospecha de que Marta tenía una relación con otra persona, sino el descubrimiento de que llevaba meses mintiéndome sin ningún remordimiento, construyendo una vida paralela a mis espaldas y dejándome fuera sin el más mínimo respeto. Esa noche, cuando Marta regresó, decidí observarla sin que se diera cuenta. La manera en que dejó las llaves, su forma de evitar mirarme a los ojos, la rapidez con la que se fue a la ducha, todo parecía calculado. Me preguntó qué tal el día y respondí con frases cortas, sin entrar en detalles. Noté que eso no le gustó, pero tampoco hizo ningún esfuerzo por acercarse más. Era como si no quisiera que le preguntara nada, como si esperara que yo siguiera tragando silencio. Mientras se duchaba, revisé su bolso en la entrada. No encontré nada especial, pero sí notas de compras que no reconocía, recibos de cafeterías que no estaban cerca de su instituto y un billete de tren de Zaragoza a Madrid fechado un jueves de diciembre que, según ella, había pasado encerrada en el instituto preparando evaluaciones. Guardé el billete en mi bolsillo para no olvidarlo. Esa noche se acostó antes que yo. Fingí estar trabajando en el ordenador, aunque lo único que hacía era intentar respirar de forma normal. Cuando escuché que se había dormido, me quedé sentado en la oscuridad del salón, inmóvil, pensando en que tenía la evidencia suficiente para entender que la verdad iba por un camino que yo no había querido ver. No sabía aún nombres, lugares exactos o cuánto tiempo llevaba todo esto, pero ya no tenía dudas de que algo serio estaba ocurriendo. No era un malentendido, no era una racha mala ni una tontería. Era otra cosa. Algo que había empezado mucho antes del domingo. Lo que todavía no sabía era hasta dónde llegaba, ni qué iba a descubrir cuando siguiera tirando del hilo. Y aunque una parte de mí quería detenerse ahí, la otra necesitaba saberlo todo, porque ya había llegado a un punto en el que la ignorancia no era consuelo, sino una forma de tortura. El miércoles por la mañana me levanté antes que Marta y aproveché que seguía dormida para revisar su coche, algo que jamás había hecho en los 9 años que llevábamos casados. Sentí una mezcla de culpa y determinación mientras bajaba al garaje, como si estuviera cruzando una línea que no quería cruzar, pero que ya no podía evitar. El interior estaba limpio, demasiado limpio, y eso solo me hizo sospechar más. Marta nunca fue particularmente ordenada con su coche. Solía haber papeles del trabajo, botellas vacías, una bufanda en el asiento trasero, pero esta vez no había absolutamente nada. Abrí la guantera sin muchas esperanzas y allí encontré un ticket doblado, de esos térmicos que se borran con el tiempo. Era de una cafetería en Madrid, fechado 2 semanas atrás, un jueves por la mañana a las 9:20. Pensé en su horario habitual del instituto y recordé perfectamente que ese día, según ella, había tenido una reunión interna.
La mentira estaba tan bien construida que me pregunté cuántas más habría escondido con esa facilidad. Guardé el ticket en el bolsillo trasero del pantalón y subí de nuevo a casa sin hacer ruido. Desayunamos juntos como si no pasara nada. Marta me hablaba de una compañera que se iba a jubilar, de los preparativos para una excursión escolar, de las notas que tenía que entregar. Yo respondía con monosílabos, fingiendo interés, pero en realidad estaba concentrado en sus gestos, en la manera en que evitaba mantener el contacto visual por más de 2 segundos seguidos. Me di cuenta de que cuando miente parpadea más de lo normal, un detalle tonto que jamás había notado antes. La observé mientras recogía los platos, mientras se maquillaba frente al espejo del pasillo, mientras buscaba su bolso. No hubo un solo momento en que se girara a mirarme directamente. Cuando se fue, no me quedé en casa. Cogí el coche y fui al instituto. No me acerqué a la entrada principal, sino que aparqué en una calle paralela, desde donde podía ver el aparcamiento de profesores. Estuve allí más de 1 hora, esperando a ver si salía, pero no lo hizo. Me marché con la sensación de estar convirtiéndome en alguien que no reconocía, pero también sabiendo que si no averiguaba la verdad por mis propios medios, nadie me la iba a contar. Esa misma tarde me reuní con un antiguo compañero del colegio que ahora trabajaba como administrativo en el ayuntamiento. Sabía que no era lo correcto, pero necesitaba obtener información que no estaba a mi alcance. Le expliqué, con mucha cautela, que sospechaba que Marta tenía una relación con alguien y que me vendría bien saber si últimamente había registrado viajes a Madrid en su nombre. No me prometió nada, pero me dijo que miraría lo que pudiera. Volví a casa con la cabeza saturada y sin una sola palabra clara que decir. Marta llegó 1 hora más tarde, con ojeras disimuladas bajo maquillaje barato y el mismo discurso de siempre, que el instituto estaba hecho un caos, que los alumnos no respetaban nada, que los profesores estaban desmotivados. Yo la escuchaba y pensaba en Madrid, en la cafetería, en la camiseta, en el nombre de Miguel que aún no podía confirmar, pero que empezaba a sonar como el principio de algo mucho más grande. 2 días después, mi amigo del ayuntamiento me escribió. Me pidió vernos en persona y no decir nada por teléfono. Me citó en una cafetería cerca del centro. Cuando llegué, ya estaba sentado con un café delante. Me mostró la pantalla de su portátil, donde aparecía un registro de viajes en tren con el nombre de Marta. No eran 2 o 3 escapadas. Había 8 viajes registrados entre octubre y febrero. Siempre entre semana. Siempre justificados con excusas que ahora me parecían ridículas, reuniones pedagógicas, talleres de formación, evaluaciones externas. La frecuencia de esos viajes me dio náuseas. Le pregunté si podía enviarme esa información por correo. Me dijo que no podía dejar rastro. Así que memoricé las fechas y las anoté en el coche apenas salí del local. Esa noche ya no fui capaz de fingir. Cuando Marta terminó de cenar y se fue al salón a ver la televisión, me senté frente a ella sin disimular la tensión. Le pregunté, sin rodeos, si me había sido infiel. Me miró como si la pregunta fuera una falta de respeto, frunció el ceño y me respondió con una calma fingida que no entendía de dónde sacaba esas ideas. Le dije que tenía pruebas. Ella insistió en que no había nada, que si me sentía inseguro, era problema mío. Entonces mencioné la cafetería de Madrid. Ahí vi el primer temblor en su voz cuando intentó negarlo. Me levanté, fui a mi chaqueta y saqué el ticket. Lo dejé sobre la mesa. Marta lo miró sin tocarlo. ¿Fuiste con él? ¿Con quién? No me tomes por tonto. ¿Fuiste con Miguel? Tardó más de lo normal en responder, y eso fue suficiente para que supiera la verdad antes de que dijera nada. Bajó la mirada, respiró hondo y me dijo que no era tan simple como yo pensaba. Que no quería herirme. Que no era algo planeado.
Me sentí como un idiota por haber compartido mi vida con alguien que era capaz de hablarme de esa manera, como si tener un amante fuera un error menor, como si yo tuviera que entenderlo. ¿Lo ves seguido? No quiero hablar de eso, Javi. No quiero entrar en detalles. Pues yo sí quiero. Necesito saberlo todo. Porque si tú no tienes intención de ser honesta, voy a sacar cada cosa por mi cuenta y no me va a temblar la mano. Fue algo que pasó, no lo planeé. No era feliz contigo, y con él, no sé. Me sentí viva. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. Me sentí como si todos esos años de matrimonio hubieran sido una especie de castigo para ella, como si mi presencia en su vida la hubiera apagado. Le pregunté desde cuándo. No contestó. Le repetí la pregunta. Finalmente dijo que desde octubre. 4 meses mintiéndome a diario, y aún tenía la cara de sentarse en el sofá conmigo como si no pasara nada. Le pedí que durmiera en otra habitación. No quería verla. No quería oír su respiración ni sentir su olor en las sábanas. Ella no discutió. Recogió unas cosas y se encerró en el cuarto de invitados sin protestar. Y yo me quedé solo, en la cama donde habíamos dormido casi una década juntos, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche decidí que esto no se iba a quedar ahí. Porque si ella creía que podía traicionarme y seguir con su vida como si nada, estaba muy equivocada. Ya no se trataba de salvar el matrimonio ni de buscar una explicación que me calmara. Ahora se trataba de algo más simple, hacerle entender que sus acciones tendrían consecuencias. El jueves por la mañana me levanté con una claridad que no tenía desde hacía semanas. Ya no estaba en modo observador ni esperando respuestas a medias. Ya no era cuestión de si había o no un engaño. Lo sabía, lo había confirmado, y ahora tenía que actuar. Pasé la mañana haciendo llamadas. La primera fue a un abogado amigo de un primo mío que trabaja en el centro. Le pedí una cita urgente. Me la dio para esa misma tarde. La segunda fue a Clara. Le dije que necesitaba saber todo lo que supiera, sin rodeos, sin filtros, sin cuidarse de dañar sensibilidades. Me citó para un café a mediodía, sin que Marta supiera nada. Clara me recibió con una expresión mezcla de culpa y complicidad. Me preguntó si estaba seguro de querer saber todo. Le dije que ahora ya no podía volver atrás. Me dijo que lo había sospechado desde hacía meses, pero que nunca imaginó que llegaría a tanto. Según ella, Marta se veía con ese tipo, Miguel, al menos una vez por semana. A veces en Zaragoza, otras veces en Madrid, dependiendo de cómo cuadraran sus horarios. No sabía exactamente quién era él, solo que era más joven que nosotros, que también era profesor y que lo había conocido en un curso de formación hace un año. Me dijo que cuando le preguntó directamente, Marta no lo negó, solo dijo que era complicado. Le agradecí la sinceridad y le pedí un favor más. Le pregunté si podría ayudarme a confirmar la identidad del tal Miguel, si tenía forma de averiguar de qué instituto era o en qué curso lo había conocido. Me dijo que lo intentaría. Fui directo a la cita con el abogado. Le conté los hechos tal cual habían sucedido, sin adornos ni dramas. Solo hechos, las mentiras, los viajes, la confesión. Me preguntó si quería iniciar el proceso de divorcio ya. Le dije que no. Aún no. Lo que quería en ese momento era protegerme. Asegurarme de que, si esto explotaba, no iba a quedarme con las manos vacías ni a perder a mi hija por una estrategia mal planteada. Me explicó los pasos a seguir, los documentos que tendría que preparar y las precauciones que debía tomar. Me habló de pruebas, de fechas, de registros. Me sugirió que, si aún vivíamos bajo el mismo techo, fuera discreto. Que no diera motivos para que ella pudiera usar nada en mi contra.
Salí de allí con una carpeta bajo el brazo y la determinación de que iba a usar todo lo que sabía para poner las cosas en su sitio. Esa noche volví a casa como si nada. Marta estaba en la cocina preparando una cena simple. Me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que normal, trabajo, recados, nada fuera de lo común. Fingió una sonrisa que ya no convencía ni a Martina. Comimos en silencio. Martina hablaba de un dibujo que había hecho en el cole, de una amiga nueva. Yo respondía con entusiasmo, como si nada estuviera ocurriendo. Marta también fingía interés, pero se notaba que estaba más ausente que nunca. Cuando terminamos de cenar y Martina se fue a su cuarto, le pedí a Marta que me acompañara al salón. Le dije que necesitábamos hablar, pero que esta vez no iba a permitir evasivas ni respuestas a medias. Ella cruzó los brazos, con una actitud defensiva desde el primer segundo. Le pregunté si seguía viéndose con Miguel. No me respondió. Volví a preguntarlo. Al final, dijo que sí, que lo había visto ese mismo lunes. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no lo sabía. Que estaba confundida. Le pregunté qué significaba estar confundida. Me dijo que no quería hablar de eso, que era muy tarde para arreglar nada y que lo único que quería era mantener la estabilidad por nuestra hija. Le dije que lo mejor para nuestra hija era tener un padre que no fuera un payaso, y una madre que no se escondiera para acostarse con otro. Ahí cambió la expresión. Me dijo que no aceptaba que la insultara. Que no era una cualquiera. Que si había buscado algo fuera era porque en casa se sentía sola, ignorada, vacía. Le dije que si estaba tan vacía, lo mínimo era habérmelo dicho antes de usar esa excusa para hacer lo que hizo. Me gritó que no tenía idea de lo que era sentirse atrapada en una rutina donde cada día era igual al anterior. Yo le dije que eso se llama vida adulta y que todos lidiamos con eso sin salir a romper familias. Me dijo que no quería seguir discutiendo, que me estaba poniendo agresivo. Le respondí que agresivo no era, pero que estaba harto de que intentara justificar lo injustificable. Le dije que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar. Que no le iba a hacer la vida fácil. Que no iba a fingir que esto podía repararse con promesas vacías. Se levantó sin decir nada más y se encerró en el cuarto de invitados. Me senté en el sofá y encendí la televisión, no para verla, sino para no escuchar el silencio. Empecé a escribir una lista en mi cuaderno. Cada mentira, cada viaje, cada prueba. Necesitaba tenerlo todo claro, por si las cosas escalaban y llegábamos a juicio. No pensaba irme de esa casa. No pensaba ceder ni un centímetro más. Durante los días siguientes, Clara me mandó un mensaje con el nombre completo del tipo. Miguel Ramos. Profesor de historia en un instituto de secundaria en Madrid, en Vallecas. Me metí en las redes sociales. Lo encontré. Lo miré durante varios minutos. No era nada especial. Más joven que yo, barba recortada, sonrisa forzada, típico perfil de tipo que se cree interesante por tener cierta pose intelectual. Tenía fotos en conferencias, en excursiones con alumnos, incluso una en la que Marta comentaba con un emoji que ahora me parecía una burla. No sentí celos, sentí asco. Asco de cómo había permitido que se infiltrara en mi casa sin darme cuenta, de cómo ella lo había ido trayendo poco a poco a nuestra vida mientras yo me encargaba de hacer la compra, de pagar las facturas, de cuidar a nuestra hija. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en cómo hacerle entender a Marta que esto no iba a acabar con un simple lo siento y una conversación de adultos. El sábado tomé una decisión. Llamé a un amigo de la universidad que trabaja en comunicación. Le pedí un favor muy concreto. Le dije que necesitaba ayuda para algo personal, algo que tenía que estar bien hecho. Le conté los detalles, sin miedo al juicio. Él, sin hacer preguntas,
Me dijo que tenía una idea. Que le diera unos días. Yo le dije que no tenía mucho tiempo, que esto tenía que moverse rápido. Aceptó. Cuando colgué, sentí que algo se había activado en mí. No era venganza vacía. Era justicia. Marta me había tratado como si fuera desechable. Como si 9 años de vida en común pudieran tirarse a la basura sin consecuencias. Yo no iba a responder con violencia, ni con gritos, ni con drama. Iba a responder con algo mucho más eficaz, consecuencias que ella no pudiera borrar. El lunes a primera hora volví a ver a mi amigo Sergio, el de comunicación, en una cafetería pequeña cerca de la estación de Delicias. No hablamos más de 5 minutos. Me entregó una carpeta con varias hojas impresas y un pendrive. Me dijo que lo que tenía ahí era suficiente para arruinarle la reputación a cualquiera. No me hizo preguntas, no me dio consejos morales, no intentó disuadirme. Solo me advirtió que una vez que lo usara, no había vuelta atrás. Le agradecí el trabajo, le pagué lo acordado en efectivo y guardé todo en la mochila. Volví a casa andando, repasando mentalmente cada paso del plan que había estado preparando todo el fin de semana. Sabía que si lo hacía tenía que hacerlo bien. No podía dejar flecos sueltos, no podía improvisar ni dejarme llevar por impulsos. Esto no era un arrebato emocional, era una decisión medida. Esa misma tarde imprimí 3 cartas diferentes. Una para el instituto de Marta, otra para su inspector educativo, y una más para Miguel, el otro tipo. En cada una detallé, con pruebas, fechas y nombres, el tipo de relación que habían mantenido durante meses, mientras ella seguía casada conmigo, mientras fingía ser una profesional comprometida con su trabajo. No exageré nada, no añadí insultos ni dramatismo. Solo hechos. En los anexos adjunté fotocopias de los tickets, capturas de pantalla de los comentarios que ella le había dejado en sus publicaciones, y un resumen de los viajes a Madrid con fechas cruzadas con las ausencias laborales justificadas. No había forma de que nadie pudiera decir que era solo una suposición. Después, entré a la web del instituto y busqué la dirección física y los correos electrónicos oficiales. Preparé 3 sobres grandes, los cerré, los metí en una mochila vieja y esperé a que llegara el momento. El miércoles por la mañana me levanté antes que ella, como siempre, preparé el desayuno de Martina y la llevé al colegio. Cuando volví, Marta ya se había ido. Sabía que salía a las 8. A las 8:30 salí yo. Fui a correos y envié las 3 cartas certificadas con acuse de recibo. Luego pasé por una copistería y pedí que imprimieran el contenido del pendrive en 6 ejemplares. Eran 20 páginas por paquete, bien presentadas, sin colores, sin nombres inventados. Solo datos concretos. En total, unos 120 folios. Volví a casa, guardé 4 en una caja, 2 en mi escritorio y escondí el resto en un archivador que cerré con llave. Ya no había vuelta atrás. Marta no tenía idea de lo que se venía, y eso era lo que más me tranquilizaba. Durante los siguientes 2 días, todo siguió igual en casa. Ella seguía fingiendo que lo nuestro era recuperable, que lo mejor era mantener la calma por el bien de Martina, que podíamos reconstruirnos si poníamos de nuestra parte. Yo respondía con frases vacías, sin discutir, sin entrar en detalles, porque ya no tenía sentido. Estaba esperando el momento exacto. El viernes por la noche, mientras veíamos una película infantil con Martina, Marta recibió un mensaje en el móvil y lo leyó con rapidez. Apagó la pantalla de inmediato, pero la tensión en su cara fue visible. Le pregunté quién era. Me dijo que nada importante. No insistí. Esa fue la última vez que cruzamos una conversación civilizada. El sábado por la mañana, mientras Marta salía a comprar al mercado, recibí una llamada de un número desconocido. Era el director del instituto.
Me pedía que me presentara el lunes por la mañana para hablar en privado sobre una situación que había surgido relacionada con la señora Marta Vives, mi mujer. Le dije que allí estaría. No le pregunté detalles. No quería parecer nervioso. Colgué y me senté en el salón con la sensación de haber empezado algo que ya no podía parar. Marta volvió media hora después con la compra y preguntó si había pasado algo. Le dije que no. Ella sintió y se fue a la cocina. El domingo, Clara me escribió para preguntarme si necesitaba algo. Le respondí que todo estaba bajo control. Ella no me insistió. Sabía que si no le contaba nada, era por algo. Por la noche, mientras Marta dormía, saqué uno de los informes impresos y lo leí completo. No porque dudara, sino porque necesitaba ver por última vez el daño con los ojos fríos, desde fuera, como si fuera la historia de otra persona. No había emoción en esas páginas. Había hechos. Marta se había involucrado con un tipo, había usado recursos del trabajo para cubrir sus ausencias, había mentido a sus compañeros, a su familia, a su hija, a mí. Y ahora, por fin, se avecinaban las consecuencias. El lunes llegué al instituto 10 minutos antes de lo acordado. Me recibió el director en su despacho. Me ofreció café. Lo rechacé. Me pidió que tomara asiento. Me dijo que habían recibido una denuncia anónima muy detallada que implicaba a Marta en una conducta inapropiada dentro del ámbito laboral, específicamente una relación personal con otro docente que podría afectar el ambiente profesional y ético del centro. Me preguntó si yo tenía algo que decir. Le respondí que no haría ningún comentario. Me agradeció la visita. Me dijo que, si necesitaban una declaración formal, me lo notificarían por correo. Me fui sin mirar atrás. Cuando volví a casa, Marta estaba sola. Martina se había ido a una actividad extraescolar con Clara. Le dije que teníamos que hablar. Se sentó sin decir palabra. Le mostré una carpeta con las pruebas. Le dije que todo lo que había hecho ya lo sabían en su trabajo. Que no me quedaba otra que tomar medidas. Que no iba a permitir que se burlara de mí ni un día más. Intentó justificarse, me gritó, lloró, dijo que no podía creer que yo hubiera hecho algo así. Le dije que ahora sabía exactamente cómo me había sentido yo cada vez que ella me mintió durante meses. Intentó golpear la mesa con rabia, me dijo que estaba destruyendo nuestra familia. Le respondí que nuestra familia la había destruido ella cuando metió a otro en la ecuación. Me amenazó con irse con Martina. Le dije que ni se le ocurriera usar a nuestra hija como escudo, que si quería pelea legal, la tendría, pero que no me iba a ir sin luchar. Esa noche no durmió en casa. No supe si fue a casa de Clara, de su madre, o del propio Miguel. Tampoco me importó. Sabía que desde ese día todo iba a cambiar. El martes siguiente, Clara me mandó un mensaje diciendo que Marta había sido apartada temporalmente de sus funciones mientras se hacía una investigación interna. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Lo cierto es que no sentía alivio, ni felicidad, ni venganza cumplida. Sentía que había hecho lo que tenía que hacer. Había respondido con hechos, con precisión, con el mismo silencio con el que ella había construido su doble vida. Pasaron 3 días sin que Marta volviera a casa. No me escribió, no llamó, no preguntó por Martina. Fue Clara quien me confirmó que se estaba quedando en casa de su madre, que parecía fuera de sí, que lloraba, gritaba, decía que todo se le había ido de las manos. Yo no pedí detalles, no quería escucharlos. Solo me aseguré de que Martina estuviera bien, de mantener nuestras rutinas, de llevarla al colegio, de recogerla, de jugar con ella por las tardes sin que notara que algo grande estaba ocurriendo alrededor. No le dije nada todavía, solo que su madre estaba ocupada y que volvería pronto. Mentí, sí,
pero prefería hacerlo yo a que lo hiciera Marta con su voz de víctima fingida. El viernes por la tarde recibí un mensaje de ella. Me pedía que habláramos cara a cara, sin gritos, sin reproches. Me dijo que necesitaba explicarme cosas que aún no había dicho. Le respondí que podía venir a casa esa misma noche, pero que sería la última conversación. Le dejé claro que no había vuelta atrás, que no era una cita para negociar. Ella aceptó y llegó a las 9. No traía maletas, no traía papeles, solo un bolso pequeño y una cara que intentaba ser calmada, pero en la que se notaba el peso de los días. Se sentó en el sofá como si no supiera por dónde empezar. Yo me quedé de pie. Le dije que hablara. Me dijo que nunca planeó hacerme daño, que todo empezó como una amistad tonta, que Miguel fue ganando espacio cuando ella se sentía invisible en casa. Me repitió por 10ª vez que no se sentía escuchada, que todo giraba en torno a la niña, al trabajo, a la rutina. Que un día se dio cuenta de que ya no sabía si me amaba o si simplemente me necesitaba como apoyo. Le respondí que lo que ella sentía era asunto suyo, pero que cuando se empieza a mentir, a acostarse con otra persona, a construir una vida paralela, ya no es una cuestión emocional, es una traición deliberada. Ella bajó la mirada, dijo que lo sabía. Me pidió perdón. Le dije que el perdón no cambiaba los hechos, que lo único que podía hacer era asumir las consecuencias. Me preguntó si de verdad la había denunciado ante su trabajo. Le dije que no lo había hecho directamente, pero que me aseguré de que la información llegara a quien tenía que llegar. Me preguntó por qué lo hice. Le dije que durante meses me convirtió en un títere, en un tipo que criaba a su hija, que mantenía su casa, que le daba espacio, mientras ella disfrutaba de otra vida. Le dije que se merecía saber lo que se siente cuando todo se derrumba sin poder hacer nada. Me dijo que estaba destruida, que había perdido todo. Le respondí que yo también perdí cosas, que ahora me tocaba a mí decidir qué hacía con lo que quedaba. Me dijo que no quería divorciarse de forma conflictiva, que le parecía justo que yo me quedara con la casa, pero que quería mantener una relación cercana con Martina. Le respondí que eso lo decidiría un juez. Que no iba a impedirle ver a su hija, pero que no confiaría jamás en su palabra sin un acuerdo legal firmado. Se quedó en silencio. Me preguntó si aún sentía algo por ella. Le dije que ya no. Que si alguna vez volvíamos a hablar con calma, sería por temas de Martina. Le pregunté si pensaba seguir viendo a Miguel. Me dijo que no lo sabía. Le dije que me daba igual. Que lo que hiciera con su vida a partir de ahora era su problema. Estuvimos callados un rato largo. Ella rompió el silencio preguntando si podía despedirse de la niña. Le dije que sí, que estaba dormida, pero que podía entrar y darle un beso. Subió sin decir más. La vi desde la puerta del pasillo, acariciando el pelo de Martina con lágrimas en los ojos. Luego bajó, recogió su bolso y me miró por última vez. Me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le respondí que no lo sabía, que no me lo había planteado todavía. Me dijo adiós. No le respondí. Cerré la puerta y me senté en el salón sin luces, solo con el zumbido del frigorífico de fondo y la cabeza más vacía que nunca. Durante los días siguientes, inicié el proceso de separación legal con el abogado. Me aseguré de blindarme bien, de no ceder en ningún punto que pudiera afectarme a largo plazo. Clara se ofreció a acompañarme a algunas reuniones, a cuidar de Martina mientras hacía trámites. Me ayudó mucho, aunque siempre con discreción. Nunca opinó más de lo necesario, nunca se puso de mi lado de forma agresiva. Solo me escuchó y estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Marta intentó mandar varios mensajes después. Algunos eran para pedirme ver a Martina, otros para decirme que había empezado terapia, que necesitaba reconstruirse, que entendía que había perdido todo lo valioso que tenía. Yo respondí solo a lo necesario,
nunca entré en su juego emocional. Ya no era mi pareja, ya no era mi familia. Era simplemente la madre de mi hija, y eso era todo lo que iba a hacer. Una tarde, varias semanas después, mientras jugaba con Martina en el parque, ella me preguntó si mamá iba a volver a casa. Me tomó por sorpresa. Me agaché y le dije con la voz más tranquila que pude que no, que mamá y yo habíamos decidido vivir en casas separadas, pero que los dos la queríamos muchísimo. Me preguntó si estaba enfadado con mamá. Le dije que no estaba enfadado, pero que a veces las personas adultas toman caminos distintos. Me abrazó fuerte. No lloró, solo me abrazó. Esa noche, cuando la acosté, me senté en la mesa de la cocina y volví a abrir la carpeta donde tenía todos los papeles del divorcio, las pruebas, las cartas. Las leí una última vez, no porque dudara de lo que había hecho, sino porque quería recordar lo que se siente perderlo todo y seguir de pie. No había satisfacción. No había alivio. Solo una certeza, había hecho lo correcto. No por venganza, no por orgullo. Lo hice porque era la única forma de recuperar el control de mi vida. Desde entonces, he seguido adelante. No he buscado pareja, no me he planteado volver a confiar en nadie todavía. He enfocado toda mi energía en criar a Martina con estabilidad, en cumplir con mi trabajo, en dormir por las noches sin pensar qué mentiras me están contando. Marta sigue viéndola algunos fines de semana. No hemos vuelto a hablar de lo nuestro. No quiero hablar de lo nuestro. Es una historia cerrada. Dolorosa, sí, pero cerrada. A veces pienso en cómo habría sido todo si me hubiera dado cuenta antes, si no hubiera ignorado las señales, si hubiera preguntado más. Pero ya no me castigo por eso. No me avergüenzo de haber confiado. Me avergüenzo de quien se aprovecha de esa confianza. Eso no fue culpa mía. Ahora lo que viene es otra etapa. No más dudas, no más silencios, no más mirar hacia otro lado. Lo que viene es reconstrucción, sin promesas, sin mentiras. Solo hechos. Solo lo que me toca. Lo que puedo controlar. Y eso, al menos, es algo.